Aunque las fechas invitan a la paz, por desgracia, las malas noticias no cesan. En este año, algunos estados de Estados Unidos, 15, modificaron su legislación para que no prescribieran o tardaran más en prescribir los delitos de abusos a menores. Según se ha sabido, habría, en función de esa legislación, de ese cambio en la legislación, 5.000 denuncias nuevas contra sacerdotes de la Iglesia Católica. No digo que sean verdad, me refiero que esas denuncias tengan base. Digo que hay 5.000 denuncias nuevas. Algunos de esos sacerdotes abusadores que están ya muertos, pero lo que se busca es resarcir económicamente a las supuestas víctimas. Se habla de 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares a pagar en indemnizaciones supondría la bancarrota total para la Iglesia Católica norteamericana. También esta semana se ha conocido un informe, entre comillas, sin base científica, que dice que en Italia habría habido 4.000 sacerdotes abusadores y cifran la cantidad de víctimas en 1 millón de niños abusados. La realidad en Italia es que ha habido 298 denuncias contra sacerdotes y 144 han sido condenados. Esa es la realidad. 1 millón de niños abusados en Italia es imposible que hubieran podido pasar desapercibidos. Imposible. No se hubiera podido ocultar una cifra semejante. No se lo puede creer nadie. Pero es que eso no les importa. Lo que importa es sembrar la confusión entre los fieles y conseguir lo que ya están logrando, y es que algunos de esos fieles dejen de ir a la iglesia e incluso en su interior se alejen hasta de Dios. Es verdad, por desgracia, que ha habido sacerdotes abusadores de menores. Es verdad. Un solo caso sería terrible, pero no ha sido un solo caso. Es verdad. Pero la pregunta imperativa que tenemos que hacernos es no solo por qué ocurrió, sino por qué en este momento se está aireando tanto. Y repito, el caso de Italia es un ejemplo de exageración, de alarma totalmente infundada. El por qué pasó ya fue contestado de una forma magistral por el Papa emérito Benedicto XVI en aquella carta, artículo en forma de carta que dirigió a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo cuando se reunieron en Roma en el pasado mes de marzo, carta que no les llegó a sus destinatarios y que entonces el Papa Benedicto decidió hacerla pública. Entre otras causas, de una forma principal, de una forma especialmente importante, estaba el caos doctrinal y moral que precedió y sobre todo siguió a ciertas aplicaciones e interpretaciones del Concilio Vaticano II. Pero eso es pasado. ¿Por qué ahora está surgiendo esto? El secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Argüello, en el marco de la Cumbre del Clima que se está celebrando en Madrid, ha tenido una conferencia que a mí me ha parecido brillante. Argüello dice que algunos ecologistas están reclamando doctrinas que en realidad son un nuevo tipo de malthusianismo. Malthus fue aquel pensador que decía que la Tierra no podía soportar el número creciente de seres humanos y que había que reducir ese número de la forma que fuera. Bueno, el nuevo ecologismo, o una parte del nuevo ecologismo, repito, lo dice el secretario del Episcopado Español, está asumiendo esas tesis y considera que el ser humano es el gran culpable de que el planeta esté afrontando un cambio climático que puede acabar con el propio planeta. El ser humano es el culpable y como no se puede conseguir que sea menos consumista, lo que hay que hacer es reducir su número. Es decir, aborto absoluto, libre completamente, eutanasia cada vez más obligada, ideología de género. Bueno, las tres recetas que
un cierto tipo de ecologistas están haciendo suyas y proponiendo para evitar que el planeta se caliente y se destruya. Es muy curioso que algunos de esos ecologistas cobran sobresueldos en dinero B, en dinero negro, para no pagar impuestos, y se compran estupendas casas en lugares de lujo. A mí me suena a aquello que se llamaba en los años 60 la gauche divine, la izquierda divina, que vivía divinamente y decía representar a los obreros. Bueno, en España se le denominó con mucho acierto la izquierda caviar. Sigue existiendo la izquierda caviar. Bueno, no sé si de broma para reír o para echarse a llorar, que uno de los hombres más ricos del mundo, el multimillonario Bloomberg, aspire a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Es decir, multimillonario que quiere representar a los pobres. Repito, debe de ser algo que entiendan allí porque parece realmente una broma. ¿Y quién se opone a estas nuevas normas que nos quieren hacer que aceptemos con la excusa del ecologismo y del calentamiento global? ¿Quién se opone al aborto? ¿Quién se opone a la eutanasia? ¿Quién se opone a la ideología de género? ¿Quién habla de la austeridad y de la solidaridad? Porque hay espacio para todos si se aplica esto, en lugar de hablar de la muerte, que es lo que los otros pretenden imponernos. Pues la Iglesia Católica. Y ahí es donde está la causa de los ataques que nos hacen, en que somos los únicos que decimos no, o casi los únicos que decimos no. Para eso nos están diciendo, o ustedes aceptan lo que estamos proponiendo, o los vamos a destruir. Y los vamos a destruir fomentando la división interna entre ustedes, los cismas, con ayuda de algunos de los que están dentro, que con buena o mala intención se están dejando manipular para provocar esos cismas y sometiéndose a los dictados del nuevo orden mundial. Pero es que además de los cismas, o de los posibles cismas, que Dios quiera que no existan, es que además de eso está el desprestigio. Una iglesia desprestigiada es una iglesia cuya voz no es atendida por nadie, incluso que ya ni se atreve a levantar la voz. Si dicen que hay en Italia 1 millón de niños abusados, cosa que, repito, evidentemente es mentira, si dicen que hay 1 millón de niños abusados, ¿cómo van a hablar los obispos italianos contra la eutanasia que quiere aprobar el gobierno italiano? O aceptamos las nuevas medidas ecologistas maltusianistas, o nos van a destruir quitándonos el prestigio y no vamos a servir para nada. Yo creo que olvidan, y a veces olvidamos, que hay un tercer camino. El camino del martirio, el camino de la fidelidad. Y por eso, en esta antevíspera de la solemnidad de la Inmaculada, creo que tenemos que levantar nuestra mirada hacia ella. La Inmaculada, la Reina de los Mártires, que nos dé la fuerza para ser testigos fieles de Jesucristo, para no tener miedo. Nos podrán desprestigiar, podrán levantar las calumnias que sean, pero no deberían de conseguir que nosotros renunciáramos a nuestra fe y a proclamar abierta y valientemente nuestra fe. La Reina de los Mártires, la Inmaculada, nos sostendrá. Aunque seamos pecadores, tenemos que seguir proclamando la verdad de Jesucristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.